último ponente, que es el tercero y último de hoy, y nos va a aportar una visión desde los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Habíamos dicho que en estas jornadas estamos hablando desde la ciencia, desde las acciones sociales, políticas, justicia, y nos faltaba la visión desde la comunicación. Es Ramón Bustamante. Ramón se licenció en periodismo por la Universidad del País Vasco. Este año es su cumpleaños de licenciatura, su 40 cumpleaños, se licenció en 1984 y en ese mismo momento se incorporó a Herri Irratia, Radio Popular, o sea que doble cumpleaños, licenciatura y 40 años trabajando en la radio, ¿no? Allí ha desarrollado su carrera profesional, tanto en programación de informativos como de magazines, y ha dado cobertura a todo tipo de temas, especialmente los que tienen que ver con cuestiones sociales, humanas y culturales. En su faceta docente también ha impartido clases en la licenciatura de periodismo y actualmente da clases de radio informativa en el máster de periodismo El Correo UPV. Los temas del medio ambiente siempre han estado presentes en su vida, de manera directa o indirecta, y en 2022 recibió el Premio Periodismo Medioambiental de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, donde insistió en que hay que tratar de que el periodismo pueda seguir siendo una herramienta eficaz para dar visibilidad a algunos de los grandes problemas que están ocultos y parece que no existen. O sea que creo que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero qué importante los medios de comunicación y el periodismo honesto e informado. Bien, en su conferencia de hoy, los medios de comunicación y el medio ambiente, Ramón va a analizar el papel de los medios de comunicación en el contexto de la emergencia climática en la que nos encontramos. Nos va a aportar datos históricos sobre el papel del periodismo en relación a temas medioambientales, los avances que ha posibilitado el periodismo y las limitaciones y dificultades que ha tenido y sigue teniendo este ámbito. Y finalmente se centrará en algunos de los retos a los que se enfrenta el periodismo en esta difícil tarea de reflejar la complejidad que encierra la situación del medio ambiente. Ramón, estaremos encantados de escuchar que nos cuentes todo esto. Bueno, arrantzaldeon, eskerrik asko. Bueno, primero la CUSAC, que creo que así se llama la entidad, la asociación que ha organizado todo esto. Eskerrik asko por la invitación, enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando, en particular a Pilar, que me insistió mucho en que, por favor, aceptara. Yo no soy especialista en esto, pero bueno, me convenció. La verdad es que he de reconocer que no me dejé convencer, vamos, que no me costó mucho el decirle que sí. Quiero dar también el agradecimiento a las instituciones, a nuestras instituciones, a las que en concreto están apoyando este evento, es decir, el Ayuntamiento de Bilbao, también Diputación Foral de Vizcaya. Creo que el Gobierno vasco también, si quiere de manera indirecta, está apoyando este evento muy, muy interesante, considero. Y también, bueno, doy las gracias a mis compañeros, Ignacio y Anisuri, por sus aportaciones, creo que muy interesantes. Son más de 300 millones al año los que, según has aportado, nos ahorraríamos en Bilbao, 300 millones de euros al año nos ahorraríamos en Bilbao si es que evitáramos esa contaminación. Eso en tema de salud, entendido, ¿no? Porque eran 900 euros por persona. He calculado 350.000 habitantes. Bueno, pues estamos hablando de más de 300 millones de euros. Es un pastón, un pastón. Aunque solamente sea por egoísmo, merece la pena hacer una inversión en mejorar la calidad del medio ambiente. Por otra parte, bueno, esta es una jornada muy técnica, muy científica, y yo de eso entiendo entre poco y nada. Dejamos, si me permitís, me va a tomar la licencia, dejar un poco la prosa e ir un poco a la poesía. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un ser que glorifica. Este es parte de un poema de un hombre que se llamaba Rafael Mújica, pero al que todos conocemos como Gabriel Celaya. El aire que exigimos para poder vivir. Sin el aire no podríamos vivir. Y hoy la jornada, por lo que habéis comentado, ha comentado Pilar, está dedicada al aire.
Bueno, pues la poesía igual también nos puede ayudar a entender un poco más y mejor todo esto. Y hay también un poema que no lo voy a citar, ni mucho menos, pero muy interesante. No está relacionado con el medio ambiente, sino con la guerra. Pero nos puede servir porque tanto Pilar al principio como luego Lesur, y creo que Ignacio también, han hecho referencias más o menos directas sobre soslayo a la justicia social. Y efectivamente decía el gran Bertolt Brecht que en cualquier guerra, en todas las guerras, los perdedores y los ganadores son siempre los mismos. Y aquí viene lo bueno. Pierden los pobres del bando de los ganadores y los pobres del bando de los perdedores. Es decir, siempre pierden los pobres y ganan los ricos del bando de los ganadores, pero también los ricos del bando de los perdedores sacan tajada. Es decir, que ese aspecto de la justicia, ese aspecto de la justicia social y la justicia así en general, también debe ser una variante, yo creo que interesante y a tener en cuenta en todo este asunto. Bueno, dicho esto, voy a poner un breve de este vídeo, creo que son 1 minuto más o menos. Pilar, igual me ayudas, por favor. Sí. Sí, es muy breve. En el minuto, o sea, en el segundo 16, 17, por ahí mismo, perfecto. Este es un breve de El Escarabajo Verde, que es un programa, yo creo que referencial para el medio ambiente. Yo soy un fan y lo recomiendo, y creo que nos va a aportar un par de contenidos muy interesantes que luego vamos a utilizar en la disertación y el debate. Lo ponemos ya para que... Bueno, voy a intentar reproducir, no literal ni textualmente, palabra por palabra, pero lo que han dicho tanto el dinosaurio como el secretario de Naciones Unidas en aquel momento y tres ponentes. Bueno, más o menos lo que vienen a decir es lo siguiente. Lo que vienen a decir es que la especie humana podría estar, a ver, potencial, o sea, no estamos aquí en tono categórico, estamos en riesgo, sí, seguro, tal, y otro te dice, no, que yo tengo otros datos que me dicen que no, que tu medición es mala, la mía es la buena, bien, pues en potencial, pero esto es algo que ya todos asumimos hoy en día. La especie humana podría estar en riesgo de extinción. El planeta Tierra está ardiendo, eso es una verdad. Es decir, no, que para algunos digan, pero ese pueblecito de California o el otro de no sé dónde, esto lo apagamos y solucionamos. Bueno, ya discutiríamos eso. Pero que está ardiendo y que cada vez hay más incendios, eso es una realidad constatable. Ahora mismo ya es imposible negar que hay un calentamiento de la Tierra y que este calentamiento presenta una situación sin precedentes en milenios. Ha habido también igual calentamientos más fuertes por cuestiones puramente naturales. Hay que tener en cuenta que la especie humana somos muy nueva en este planeta, que el planeta Tierra está de antes y que ha habido probablemente no seguro, como dicen los científicos, calentamientos mayores, pero no estábamos nosotros. La cultura occidental, y eso es lo que dicen los tres ponentes que han intervenido ahí y que no les hemos podido escuchar, la cultura occidental, es decir, nosotros, no queremos reconocer los límites físicos de la Tierra, esa finitud de la que antes he hecho referencia también, y seguimos primando los intereses económicos en detrimento del respeto al medio ambiente. Intereses económicos, sí; medio ambiente, bueno, ya veremos. Si es para que podamos seguir el negocio bien y si no, no. El crecimiento económico ya no significa necesariamente progreso, como quizás sí significó en otros momentos, o quizás está significando en alguna parte de la Tierra, pero en general, crecimiento económico ya no es sinónimo de progreso. Están aumentando las desigualdades. Esto va con lo que más o menos también tanto Pilar como los otros dos compañeros ponentes han indicado. ¿Estamos ante un problema irreversible? Bueno, vamos a ver. No vamos a ser tan categóricos de decir que sí, pero lo que es cierto es que nos acercamos cada vez más a un precipicio y posiblemente llegue un momento en el que ni la ciencia ni la tecnología nos puedan ayudar a dar marcha atrás. El dinosaurio existe. A nosotros nos acabó de eliminar un pedrusco, un asteroide. Dicen que cayó en la península de Yucatán y nosotros tenemos excusa, ya no existimos, pero ustedes no. Ustedes se están suicidando. Ustedes son los que están terminando
con ustedes mismos. Entonces, esto realmente ya no es simplemente algo que sea dramático, que lo es, sino que también es probablemente una tragedia. Vamos a, después de esa breve introducción, vamos a ver ante este panorama que es así, y sin ser sensacionalista ni exagerar. Esto es así, se puede ver con los matices que queramos, pero es así. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación ante esto del medio ambiente? La defensa del medio ambiente para todos, desde una perspectiva democrática, y la defensa de la naturaleza, que más o menos es lo mismo o debiera ser lo mismo. Calentamiento de la tierra, incremento de las desigualdades, aumento de la pobreza, aumenta la pobreza, luego aportaré unos datos de Oxfam, y podríamos estar cerca de un punto de no retorno. No se dice categóricamente que lo estemos, pero pudiera ser. ¿Queremos seguir jugando a la ruleta rusa? Esa sería quizá la siguiente pregunta. Medios de comunicación, los estándar, la televisión, la prensa, la radio. Hoy en día ya hay otros muchos medios de comunicación. Están también, y sobre todo, estos aparatos que llevamos en el bolsillo y que nos sirven para todo, para casi todo, y que efectivamente también son medios de comunicación. A veces medios de comunicación de dudosa credibilidad, y quizá no hemos aprendido, o mejor dicho, seguro que todavía no hemos aprendido todos al menos a distinguir entre medios de comunicación fiables y contrastables, o dicho todavía de otra manera, que creo que puede ser más interesante. Todavía no hemos aprendido a ser receptores críticos de la información, independientemente de que la recibamos del periódico nuestro de todos los días, de la radio nuestra de cada día o de la televisión nuestra de cada día, y hay que decir de internet. ¿Qué papel juega el periodismo con respecto al medio ambiente? Bueno, pues la deontología profesional nos habla del deber, el deber de informar. Lo mismo que un médico tiene el deber de curar, juramento hipocrático, nosotros como informadores, como periodistas, tenemos el deber de informar. Pero nos encontramos con que los medios de comunicación tienen cierta inercia en su funcionamiento. Esto puede ser, de hecho, en la práctica, suele ser una dificultad a la hora de informar sobre esto y sobre otras muchas cosas. Luego está la tentación del sensacionalismo. Es decir, a veces apuntamos a la luna, pero estamos obligando a la gente a que se quede mirando al dedo y que no vea lo que realmente es importante, que es la luna. Es decir, mucho envoltorio, mucha carcasa, pero poca historia de contenido, incluso desde la misma orientación de los medios de comunicación, que no lo hacemos bien, quizá por intereses, o quizá por descuido o por inercia. Nos encontramos con que debiéramos de tener en cuenta que hay periodismo generalista y periodismo especializado. El periodismo generalista es el que habla de todo. Yo siempre suelo comentar aquello de que los periodistas somos aquellos profesionales que más o menos aparentamos saber de todo y no sabemos prácticamente nada de nada, pero bueno, ese es nuestro ámbito de trabajo y tenemos que procurar desenvolvernos de la mejor forma posible en el mismo. El periodismo generalista tiene que informar del medio ambiente, está obligado a ello, creo yo, y todo el mundo más o menos lo compartimos, en la teoría al menos. El especializado, lógicamente también, pero ¿hay periodismo especializado en medio ambiente? Sí, luego veremos algunos ejemplos. Algunos datos históricos. El periodismo medioambiental nace en los años 60 del pasado siglo XX. Sí que hay precedentes antes, pero bueno, precedentes, digamos, tanto arcaicos y que no serían homologables a cómo entendemos hoy en día el periodismo. Tenemos como antecedentes, pues por ejemplo, que el Parque Nacional de Yellowstone es de 1872, finales del siglo XIX. Esto ya de entrada fue un hito importante también para el periodismo, es decir, no es algo que solamente tenga que ver con vamos a montar un parque con el oso Yomi, no, esto también repercutió en los medios de comunicación. Luego también que a nivel del Estado español la primera fiesta del árbol fue en 1905, lógicamente había una inquietud naturalística y eso también tuvo reflejo en los medios de comunicación de aquella época. Se celebró en 1972 una cumbre de la Tierra en Estocolmo, ha habido más cumbres con esta denominación,
de ámbito internacional y demás. Y esta concretamente en 1972, ahí estuvieron Olof Palme y Kurt Waldheim, creo recordar, como representante de Naciones Unidas, y Olof Palme como primer mandatario de Suecia, pues hicieron referencias a la necesidad de que en 1972 tenemos que cuidar nuestra casa común, el planeta Tierra. En 1974, aquí cerquita, es decir, para nosotros, empezó a funcionar en la única televisión que había en aquel momento. Teníamos una televisión media, la televisión, y luego el UHF, que era la mitad del día y algo así, en blanco y negro todo. Bueno, pues Félix Rodríguez de la Fuente con El hombre y la tierra, que no era un programa de medio ambiente, no podríamos calificarlo como un programa de medio ambiente, pero sí un programa relacionado con la defensa de la madre tierra, de la naturaleza, hizo muchísimo desde una perspectiva también de divulgación periodística, de divulgación, de difusión por el medio ambiente, aunque fuera en un epígrafe, si se quiere, diferente. En 1994 nació también a nivel del conjunto del Estado la APIA, que es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Si vemos un poco la sucesión de fechas, pues nos estamos dando cuenta de que esto ha ido lento y ha ido de manera paulatina, acontecimiento tras acontecimiento. Primero nos encontramos con que, digamos, la fascinación por la naturaleza afortunadamente se empieza a notar con iniciativas, y se ve el reflejo de iniciativas como el Parque de Yellowstone, luego otros muchos parques, Ortez y demás, bueno, hay muchos parques, afortunadamente, las fiestas del árbol, las cumbres de la tierra, Naciones Unidas y demás. Y luego ya en el ámbito del periodismo tenemos esas dos referencias. 1974, El hombre y la tierra; 1994, nace la Asociación de Periodistas de Información Medioambiental. Hay que tener en cuenta que decía que el periodismo medioambiental nace en los años 60 del siglo XX, que, claro, contaminación. La revolución industrial, finales del 19, principios del 20, aquí la hemos conocido muy bien con el nacimiento de Altos Hornos de Vizcaya y otras entidades, pero Altos Hornos de Vizcaya quizá sería el exponente más significativo. Pues estamos hablando de eso, después de la última guerra carlista, empieza esa industria cada vez más potente, y a principios del siglo XX pues ya es impresionante. Ahí nos encontramos, por una parte, con la madre naturaleza, siempre que podemos y tenemos un ratito, un fin de semana, quien más quien menos recurrimos a ella, porque eso nos da subidón, nos da un chute de energía, lo que decía Gabriel Zelaya, para poder dar un sí que glorifica y poder seguir diciendo aquí estamos, respirar aire y todo lo que conlleva, disfrutar del medio ambiente. Pero por otra parte está la amenaza de la contaminación. Lo del cinturón del óxido se utilizó mucho como expresión en los Estados Unidos de América, en toda la zona de Detroit, Pittsburgh, Ohio, Cleveland, todas esas ciudades, que efectivamente fue en aquellos años, en los años 60, 70, aunque ya estaban de antes, pero ya se empezó a notar y la gente empezó a tomar conciencia. Es decir, lo que habéis comentado antes de la niña esta inglesa y demás, ¿no? Bueno, pues, a ver, que esto no será muy bueno, ¿no? Esto efectivamente es nocivo. Nos está perjudicando, que esto es lo que nos da puestos de trabajo y también contribuye a que mejoremos nuestro nivel de vida. Ante todo esto está el periodismo medioambiental, que debiera tener una formación y una especialización. Lo mismo que si un periodista también se dedica dentro del ejercicio de su profesión, pues a temas jurídicos, a temas políticos, a temas económicos. Lógicamente nos tenemos que formar, nos tenemos que especializar por lo menos en los mínimos. Si pudiera ser más, mejor. Pero luego vemos que eso no es fácil la especialización, y como es costoso, pues a los medios de comunicación, es decir, a los dueños de los medios de comunicación, pues no les es rentable. Entonces prefieren tener un todoterreno que un especializado. Te dicen desde el Consejo de Administración, ¿para qué quiero ir un experto en temas medioambientales si esto es un 0,4% de la cobertura informativa? Yo quiero uno que vaya lo mismo a un funeral, a un tema de orden público, a un tema de medio ambiente, a un tema de economía, a un tema de política. Luego están las fuentes de información. Conseguir fuentes de información que sean fiables, que sean fidedignas y que sean contrastables no siempre es fácil, en ningún tema. Y el tema de medio ambiente, que es muy técnico, lo hemos podido comprobar
tanto con Ignacio como con Lesuri, pues puede ser más complicado. Y luego tenemos otras dificultades como son los intereses económicos y los intereses políticos. Claro, cuando hablamos de medios de comunicación, y en este caso medio ambiente, hay que tener en cuenta que no es el periodista, o no solo es el periodista, y no es principalmente el periodista, es el medio de comunicación el que va a dar luz verde o no a una información u otra. Y eso lo va a hacer básica y fundamentalmente, esto además es una cosa tan de perogrullo que creo que no hace falta explicarla, pues en base a los intereses. Es decir, si un medio de comunicación está recibiendo una financiación o un buen trato por parte de una institución o de una empresa o de una entidad económica, empresarial y demás, pues difícilmente va a ir, voy a emplear una expresión muy coloquial para que nos entendamos, difícilmente va a ir a degüello contra esa entidad, empresa o lo que fuere, si ve que hay un tema que aquí van mal las cosas. Lógicamente va a haber dificultades, y hay dificultades, de hecho hay dificultades, y en el tema político pues suele ser prácticamente lo mismo. Luego además nos encontramos que después de esas dos generalidades que están ahí, o sea, creo que no hace falta explicarlas, lo que sí habría que buscar un equilibrio, es decir, un punto de sentido común que yo creo que a veces sí no solamente se busca, sino que se encuentra, aunque es muy difícil encontrar ese equilibrio entre los intereses del bien común, del conjunto de la ciudadanía, y los intereses legítimos, pero discutibles, de determinadas corporaciones e incluso de determinadas instituciones y entidades. Pero es que luego además nos encontramos con problemas añadidos, y que son amenazas, persecución, censura, periodistas medioambientales asesinados, el riesgo de enfrentarse a gobiernos y multinacionales. Esto sucede así en ese tono, digamos, tan acentuado, sucede sobre todo en los llamados países en desarrollo. A menor escala, mucha menor escala, también sucede entre nosotros, en el llamado primer mundo. Pero sucede. Yo tengo por aquí un montón de datos que no sé si corresponde o no el darlos o darlos todos, pero bueno, Brasil, por ejemplo, Brasil es el país, el estado en el que ha habido y sigue habiendo más persecución y más asesinatos sufridos por periodistas que se dedican al tema del medio ambiente. Eso es una realidad también a día de hoy, y eso está reconocido por diferentes entidades. Y sí que me gustaría aportar un par de datos al respecto, son un par de cositas simplemente, pero bueno, en la Asociación de Periodistas del Medio Ambiente, no lo tenía ya anotado, ahora mismo hay unos 200 profesionales a nivel de todo el Estado, es decir, hay 200 periodistas a nivel del conjunto del Estado que están especializados en medio ambiente y que están asociados a una entidad profesional de la profesión y que se dedica específicamente a ello, y eso es bueno. En cuanto a lo de la persecución, pues nos encontramos con que ha habido Reporteros Sin Fronteras y otras entidades que han aportado datos muy interesantes. Brasil encabeza la lista de países que asesina a periodistas, esto es literal, y son datos de entidades internacionales como Reporteros Sin Fronteras o el Instituto Internacional de la Prensa, que en el año 2024, es decir, este mismo año, han denunciado que más de 20 estados, tanto de América como de Europa también, de África y de Asia, ha aumentado la persecución y los ataques a periodistas medioambientales. También está incluido Europa. Somos, se supone que el primer mundo, junto con Norteamérica, también Nueva Zelanda y Australia y demás, Japón, y que somos los modernos y los que estamos mejor y debiéramos estar todavía mejor. Pero bueno, también hay datos con respecto a Europa. Por ejemplo, el periodista británico Don Phillips fue asesinado junto a una activista local y líder indígena, Bruno Pereira, en la Amazonía brasileña. Y esto fue en el transcurso de una investigación periodística relacionada con la deforestación y la usurpación de tierras a colectivos indígenas. Pero nos encontramos con que un informe de 2020 de
Reporteros Sin Fronteras vuelve a llamar la atención sobre los monopolios de tierras, los monocultivos, la minería, la construcción de determinadas infraestructuras, como presas, represas y demás, y la persecución a comunidades indígenas y también a periodistas que están relacionados con esas denuncias. Según Reporteros Sin Fronteras, un 15% de todos los periodistas asesinados en el mundo estaban cubriendo temas relacionados con el medio ambiente. En 2022, en Gran Bretaña, varios periodistas fueron detenidos a pesar de haber mostrado sus credenciales. Esto fue en una protesta ecologista denominada Just Stop Oil, en la que denunciaban explotaciones petrolíferas, concretamente en Gran Bretaña. Episodios similares también se han dado en Holanda, en Alemania y también en Polonia, bueno, también en otros países europeos. Entonces, nos encontramos con que hay todavía asignaturas pendientes. El Rainbow Warrior de Greenpeace fue objeto de un atentado que fue cometido además por el propio Estado francés. Era la época de François Mitterrand, año 85-86, lo tengo por ahí anotado, igual os acordáis vosotros mejor, pero bueno, el Rainbow Warrior fue efectivamente, era en la zona de Nueva Zelanda, 10 de julio del 85, gobierno francés hundió la emblemática embarcación de Greenpeace en un atentado con explosivos submarinos. El barco en aquel momento estaba anclado en Auckland, la capital de Nueva Zelanda, y tenía previsto zarpar hacia el atolón de Mururoa, donde el Estado francés estaba realizando pruebas nucleares y, Greenpeace protestaba contra esas pruebas nucleares. El caso es que, consecuencia de ese atentado con explosivos, es la muerte de un periodista llamado Fernando Pereira, portugués y colaborador de Greenpeace. Murió y, en principio no se asumía la autoría. Finalmente, François Mitterrand asumió la autoría. A los 2 agentes secretos que fueron detenidos por las autoridades neozelandesas se les condenó a 10 años y 7 años respectivamente de prisión en una base militar francesa en la Polinesia, pero antes de cumplir los 2 años fueron dejados en libertad. Además de este caso relacionado con Greenpeace, ya sé que sí es uno, pero puede ser, y de hecho es referencial, nos encontramos con ciudadanos comprometidos que también en diferentes épocas, sin ser periodistas, han denunciado la contaminación y los efectos de la misma para con el medio ambiente. Tenemos el caso de Josu Murueta y Antón Fernández en el Andio, en el año 69, si no recuerdo mal. Hay un mural dedicado a ellos, precisamente en este municipio. Protestaban en una manifestación, era la época aquella, en el año 69, en la que la policía daba a entender que los ciudadanos que protestaban volaban, porque la versión oficial aquel año era que sí, la fuerza pública disparaba, pero al aire. Josu Murueta tiene una plaza dedicada en Estrabudúa y luego está en el mural. Gladys de Vestal, que participaba en una manifestación pacífica, de hecho, cuando la mataron estaba sentada en el suelo con su bicicleta al lado y demás, año 79, era una manifestación antinuclear en una época bastante intensa en aquel tipo de protestas. También, en este caso, el guardia civil que la mató fue indultado o reducido en cuanto a la pena impuesta y de hecho luego fue condecorado por parte del gobierno. Y luego nos encontramos con Berta Cáceres. Berta Cáceres, que nos puede pillar un poquito más lejos, pero no es tampoco tan lejos, porque si no directa, si indirectamente, alguno de los promotores de aquellas represas en su país, en Honduras, igual que en relación de capital con capitales nuestros. A esta mujer la mataron en 2016 y también más o menos lo mismo. Ella lideraba las protestas ciudadanas, es decir, protestas en defensa del medio ambiente que pueden ser canalizadas por medios de comunicación y también ejercidas por ciudadanos y que siempre o casi siempre van a ser un ejercicio de cierto riesgo.
La contaminación y la pobreza es otra de las variables que es interesante tener en cuenta para entender este complejo ámbito de el periodismo que hace aquí o que hace aquí, teniendo en cuenta que si los intereses son muy contrapuestos y la cosa se escora mucho a uno u otro, pues al final podemos salir mal, o algunos salen mal. Bueno, pues el informe de Oxfam nos habla de que efectivamente la pobreza ha aumentado. Y no solamente ha aumentado, sino que va a seguir aumentando. Tristemente va a seguir aumentando, y ahí pues vemos que la contaminación también está relacionada o tiene una relación con todo esto. Según el informe de Oxfam, uno de sus últimos informes, el 1% más rico de la humanidad contamina tanto como los 2/3 más pobres. Es decir, no solamente somos ricos, y otros son todavía mucho más ricos que nosotros probablemente no podemos quejarnos, sino que es que hay otros pobres muy pobres y nuestra porquería también la respiramos nosotros o sufrimos nosotros sus consecuencias, pero quien más sufre las consecuencias son los pobres más pobres. Quizá nos sirva de ejemplo muy gráfico aquello de que gran parte de las basuras altamente peligrosas, industriales, casi siempre que generamos aquí, las mandamos al tercer mundo. Las enterramos en Kenia, en Tanzania, en Somalia, en no sé dónde, hacemos convenios, o sin hacer convenios, hay veces sin hacer convenios. Hay veces que hacemos convenios de estos de que el mandatario de turno de aquel país de por allá nos va a firmar sí o sí, porque además va a tener alguna preventa que le va a venir bien a él. Entonces, los más ricos están destruyendo el planeta, están saqueándolo, están contaminándolo, mientras el calor extremo, las inundaciones y las sequías asfixian a la humanidad. Dice textualmente este informe de Oxfam Internacional. Según las previsiones de Naciones Unidas, la población global se va a incrementar todavía más. Podemos hablar de más de 10.000 millones de personas en poquitos años, en 2050 más o menos, con poco suerte a ver si miramos. Las cifras de población estimadas dicen que se necesitarían 3 planetas Tierra para poder proporcionar los recursos naturales que necesitamos para poder seguir a este ritmo. Ahí viene lo que habéis comentado del planeta finito y demás. Esto parece un poco apocalíptico, pero bueno, es que es así. Y además es que ya incluso en 1972, antes hablábamos de la cumbre de Estocolmo, pero en 1972 fue el informe del Club de Roma, y ya en aquel momento se habló de limitar el crecimiento. O sea, el Club de Roma, ya no simplemente los ecologistas, estos hippies que van por ahí de manifa en manifa, no, es que el Club de Roma, que no son tontos, ya se dieron cuenta. Y es más, en el siglo XIX ya había teóricos con la cabeza bien amueblada y, bueno, pues un estatus reconocido, que hablaban de quizá tenemos que aplicar otra fórmula que no sea el crecimiento desaforado y a cualquier precio. Entonces, todo esto, lógicamente, debe influir y bueno, así debiera de ser, aunque quizá no lo es en su justa medida, el reflejo que tengan en los medios de comunicación. Los parámetros del bienestar, se dice también desde estas instituciones internacionales, no debieran estar marcados por el PIB, el Producto Interior Bruto. Está bien, sí, está bien, es una forma de medir, pero no es muy democrática, porque el que el Producto Interior Bruto de X país sea tal, no quiere decir que todos en ese país vivan igual que tal y tal, no hay democracia económica en ese sentido, no por lo menos en sentido estricto. Así que habría que pensar en el bienestar humano y también desde la perspectiva del periodismo como algo que incluya y sobre todo priorice cuestiones como la salud, la esperanza de vida, la educación, la cultura, la ausencia de desigualdades extremas, que es lo que se da, el tema de poder tener mínimos de libertad, de poder expresarte. Y luego tenemos otra vertiente también recogida en los medios de comunicación, y que es la vertiente sociolaboral, vamos a decir. Porque
El caso del amianto quizás es el que más y mejor lo ilustra. Hay otros muchos, pero el caso del amianto, el amianto creo que está prohibido desde el año 20 o antes incluso, pero sigue utilizándose. Y lo que es peor, parece ser que hasta 2040, por lo menos hasta 2040, va a seguir provocando muertes en España. Fue prohibido en 2002, según los datos que tengo aquí. Y va a seguir provocando muertes hasta 2040 porque esto es un proceso retardado. Es decir, tú te has contaminado. Bueno, hace poco me encontré con un amigo que tiene 70 y pocos años, 72, 73, y ¿qué tal estás? Y me dice, aquí estoy peleando contra el carramarro. Y digo, ¿qué me dices? Tengo asbestosis. Digo, sí, y pues de los años aquellos en la fundición. Trabajó durante muchos años en una fundición, lleva ya tiempo jubilado, teóricamente estaba en lo mejor de, dice, ahora los últimos cartuchos que nos quedan, a ir de viajes al inserso, no sé qué tal, y pues de momento vamos a ver cómo le va, pero ese es un retrato que seguro que vosotros también más o menos de cerca conocéis. ¿Esto tiene relación con los medios de comunicación? Sí, pero quizá no lo tiene. Esto es algo que lógicamente lo debemos de pensar y repensar entre todos, pero no lo tiene en su justa medida, porque sí, son noticias laborales, el apartado económico laboral, quizás sucesos. Oye, que quizá debiéramos de tener los medios de comunicación, no digo los periodistas, sino los medios de comunicación, los que mandan los medios de comunicación, una visión más global de toda esta historia, porque además hay un porcentaje muy importante de los fallecidos por este tema de la asbestosis, que son mujeres que no han trabajado nunca en la fábrica, pero se han contaminado lavando la ropa de sus maridos. Y hay otros que trabajan en ámbitos que teóricamente no debieran de ser de contaminación, pero lo son. Me estoy acordando de una enfermera apellidada Aguiluz del Hospital de Cruces y que falleció finalmente de asbestosis y se contaminó, pues porque también en esos entornos puede haber fuentes de contaminación de asbestosis. Todo esto nos lleva a pensar que efectivamente desde los medios de comunicación también debiéramos de apostar, no sé si desde una perspectiva, porque ese es un debate que hay en los medios de comunicación y en las asociaciones de periodistas, periodista verde, periodista ecologista, periodista militante, periodista aséptico. Bueno, no sé cómo, esto probablemente debiera de ser y debe ser todavía un debate abierto y sostenido y que podamos participar todos en una u otra medida, pero un enfoque que nos invita a pensar que sí, que es verdad, que hay que cambiar este modelo, que este modelo no solamente nos lleva a correr cada vez más riesgos, sino que no es justo, es un modelo profundamente injusto. Esta historia es muy bonita, pero hacemos entre poco y casi nada de ella. Las famosas 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. ¿Cómo vamos a reducir? Si además los medios de comunicación, entre otras cosas, vivimos gracias a la publicidad, y la publicidad a lo que implica es al consumo, que da el siguiente paso, consumismo. Es decir, compramos un montón de cosas que realmente no necesitamos, que son prescindibles, pero el tipo de sociedad en la que estamos y que nos hemos dado invita a no reducir. ¿Os acordáis de las bolsas de plástico? Bueno, ya se van a apuntar las bolsas de plástico, prohibir tal, y en los... No voy a decir lo único, no quiero ridiculizar, ni ironizar, ni nada, pero yo tengo un amigo que me suele decir al respecto, dice, oye, con el vídeo de los plásticos lo único que se hizo prácticamente, entrecomillado esto, dice, es que ahora te cobran por la bolsa de plástico, pero sigue habiendo plástico, tú coges los tomates y no sé qué, todo tiene plástico, todo tiene envoltorio, y plástico, o sea, reducir entre poco y nada hacemos. A veces nos lavamos un poco la cara, luego nos quedamos más tranquilos de conciencia, pero reducimos poco. Reutilizar, muy poco también, muy poco. Y particularmente quizá nosotros, porque tenemos una cultura aquí en este ámbito en el que estamos, en el País Vasco, en el conjunto del Estado y demás, que incluso difiere, seguro que conocéis casos, difiere de casos
que están muy cerca y que pertenecen también a la cultura europea. En los países anglosajones y en los países centroeuropeos se lleva mucho más lo de reutilizar. La ropa de segunda mano no es... Hay un anuncio por ahí que no sé cómo se llama el chico este, que es muy guapo, un modelo que... Cortajarena, eso sí, mi mujer siempre me sale el Cortajarena y tal. Bueno, pues Cortajarena anuncia eso de, creo que es algo así, una historia de ropa usada o algo por el estilo. Sí, efectivamente. Tú vas a Ámsterdam, en Londres también, en otros países, en París, en Düsseldorf, en sitios de Alemania, y lo de reutilizar está mucho más extendido que entre nosotros. Nosotros somos más de usar y tirar, y es una pena. Y ahí quizá los medios de comunicación, y sin quizá, no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Y luego ya, ni qué decirlo, de reciclar. Yo no soy técnico y no me voy a meter en discusiones técnicas sobre hasta qué punto reciclamos o no, pero parece que mucho menos de lo que decimos y mucho menos, todavía más, de lo que debiéramos. Tenemos alguna que otra excepción, pero son muy testimoniales y no tienen el reflejo suficiente, desde mi humilde punto de vista, en los medios de comunicación. Es el caso de Coopera. Podría ser también de traperos de Maús y otras comunidades, o y otras iniciativas, digamos, a nivel más pequeñito y quizás sin tanto nombre, sin ser tan corporativas. Pero bueno, Coopera, he cogido Coopera porque, bueno, creo que tiene una extensión importante y además, bueno, yo les conozco bastante y me parece encomiable el trabajo que hacen. Y además, no tiene el reflejo, creo yo humildemente, que debiera de tener en los medios de comunicación. Vemos ahí uno de los contenedores que tenemos en nuestras calles, uno de los camiones que hacen esa recogida de todo esto que nos sobra, pues un secador, un zapato, un cojín, un muñequito, bueno, cualquier cosa, porque todo, prácticamente todo, lo reutilizan y lo reciclan y le dan una segunda oportunidad, una nueva vida, y además crean puestos de trabajo. Y estamos otra vez en ese otro nuevo, en ese vector que comentábamos antes, en la justicia social. Dan trabajo a un montón de gente que además estaba en situación de exclusión. Todo esto, ¿qué reflejo tienen los medios de comunicación? No voy a decir que no tenga ninguna, pero el problema además continúa en ese sentido y crece. Y es que el periodismo generalista, frente a todo esto que hemos visto así en resumen, bueno, pues metemos la noticia al amianto laboral, oye, que los de Coopera, bueno, sí, que han hecho en el Reusing Center, han hecho ahí en Munguía no sé qué, oye, que en la planta de no sé qué tal, oye, que han abierto una tienda nueva en Santurci. Bueno, pero es una noticia así como muy local, que no digo que esté mal, está bien, pero quizá, y creo que sí, quizá, los medios de comunicación debieran hacer algo más en ese camino para concienciarnos más de la necesidad de que la casa común, el planeta Tierra en el que estamos, está presentando ya muchas heridas. Luego tenemos las publicaciones y los programas especializados, que a ver los hay, pero tienen una difusión y un alcance bastante limitado. Tenemos varias noticias en prensa generalista, pues estos son los de, esto venía en el correo hace poco, la manifestación está, bueno, que ha habido varias manifestaciones de estas, en este caso son de dos empresas que sí que son contaminantes, de hecho una de ellas está ahora mismo cautelarmente clausurada, es una fábrica de fertilizantes en Zorroza, Profersa o así, porque efectivamente tuvo unas emisiones contaminantes y uno de los carteles que sacaban, no sé si en esta o que circulaba en redes sociales, decía que nos pongan a nosotros zona de baja emisión y no en el centro. Bueno, lógicamente el movimiento ciudadano, el movimiento de asociaciones vecinales se movía en este sentido. Como referentes del periodismo medioambiental hay dos, para mí personalmente, muy interesantes, pero insisto, lamentablemente llegan a donde llegan. Yo creo que llegan poco. Yo, Espacio Protegido no lo veo porque es de Canal Sur y bueno, probablemente por internet podría verlo, pero sí suelo ver los viernes a la tarde, siempre que puedo, no siempre puedo, El Escarabajo Verde, que es un programa ciertamente muy interesante y yo creo que muy equilibrado, es decir, no se va a
al tono escatológico y extremo de la denuncia por la denuncia y tal, los malos y cosas, no, pero tampoco se anda con chiquitas cuando hay que denunciar o hay que poner en cuestión el trabajo, ya sea de una institución o de una empresa. Espacio Protegido, curiosamente, nació después de una catástrofe. La catástrofe de Aznalcóllar, de Huelva. Sí, por eso es un programa de Canal Sur, Andalucía. Recordaréis un poquito, bueno, Huelva, que curiosamente comparte con Bilbao. Yo creo que es así, no soy yo muy futbolero, pero bueno, nosotros compartimos con Huelva y Huelva con nosotros aquello de ser pioneros en el fútbol, porque las minas de Río Tinto y nosotros aquí también, las minas de hierro y todo esto, pues tuvieron una impronta inglesa tremenda y bueno, pues el Recreativo de Huelva creo que no va tan bien como el Athletic, pero sí que compartimos eso, pero compartimos también el tema de la contaminación. Y cuando la catástrofe de Aznalcóllar nació Espacio Protegido. El escarabajo verde nació un poquito antes, nació, yo creo recordar que fue tengo aquí la fecha exacta, prefiero darosla en concreto, la fecha exacta del nacimiento de escarabajo verde fue en el 97 y Espacio Protegido en el 98. Son dos referencias muy interesantes. Con respecto a Coopera, que antes no se han aportado muchos más datos, pero solamente así por dar dos pinceladas, hay 12 tiendas en Vizcaya de Coopera que nos invitan a comprar ropa. Mi hija casi siempre compra en Coopera, afortunadamente, yo de cuando en cuando también. Y hay chavales jóvenes que están bastante metidos en ello. Y es ropa que es muy digna, que está muy bien, es decir, que y es más barata y das puestos de trabajo y encima hemos contaminado menos. En el resto de la comunidad autónoma también hay bastantes tiendas. En Castellón, en Valencia, en Alicante, en Teruel, en Almería, en Asturias, ha habido una extensión. Cuenta con la colaboración, además, yo creo que esto es interesante subrayarlo, de Cáritas Vizcaya en este caso concreto, y esto también ofrece un apunte de tono humanista, que, bueno, se podrá estar, habrá gente que hará críticas desde una perspectiva, desde otra, lo que quiera, pero hay un tono de humanismo, hay también idea, ideología, si se quiere también, pero hay una labor que, independientemente de que haya gente que no esté de acuerdo 100% con esa tarea, o que tenga peros, o que tenga algún tipo de pegas que poner, pero hay también un reconocimiento. Tienen varas de algodón de reciclado, tienen una tecnología además muy potente, incluyen también el apartado de fomentar la inclusión social a las personas que están en una situación de exclusión, y hacen un trabajo que, insisto, no creo que está suficientemente bien reflejado en los medios de comunicación. No porque haya que dorarles la píldora a los de Coopera, o a los equiperos de Maús, o a los de no sé qué, no sé cuál, sino porque es que realmente eso es bueno para todos, sería bueno para todos. El escarabajo verde y el espacio protegido serían dos referencias importantes, interesantes dentro del periodismo, y el periodismo, insisto ya para terminar, debiera de, creo yo, y muchos de los periodistas que están metidos en esto de una manera más específica y especializada, y los que lo estamos de una manera más general, el periodismo en general debiera atender más y mejor a las cuestiones del medio ambiente. La canción del progreso de Roberto Carlos yo la he utilizado muchísimas veces en entrevistas y en reportajes a propósito del medio ambiente. Y lo que dice puede ser un poco pueril, pero es muy real, es decir, es muy sensato. Si no hacemos caso de eso, es que realmente no nos estamos preocupando ni siquiera de nosotros mismos. Y luego hay otro poema también muy interesante que corresponde a otra canción. Este poema es de Xavier Amuriza, y la canción que lleva el mismo título la cantaban Michel Picot y su grupo de aquel momento, Santibobo, y también hace referencia a esto, ¿no? Si nos cargamos la tierra, nos damos un tiro a nosotros mismos, nos suicidamos. Es decir, que el medio ambiente debiera de tener más y mejor presencia en los medios de comunicación. Con esto, luego en el debate, si
si corresponde y demás, pues podríamos tener más datos. Es que ricasco.